noches, profesor José Alfredo Hipólito Guzmán. Mi nombre es Carlos Alberto Barrera Ramos y le voy a explicar mi TIC. Tenemos aquí la introducción. En este proyecto se explicará el análisis y síntesis de los procesos que se vieron a lo largo del curso, los cuales son los siguientes. Procesos tecnológicos para la obtención del acero. Horno eléctrico, convertidores Besenber y tomas. Principales procesos de los hierros y aceros comerciales. Tratamientos térmicos de los aceros. Mecanizado y maquinado. Maquinado tradicional. Procesos de ensamble no permanentes, semipermanentes y permanentes. Materia prima y finalmente tenemos lo que es el procesamiento de los plásticos. Esto con la finalidad de retroalimentar los temas vistos en las clases virtuales y asimismo se quede aprendido más fácil y tengamos un aprendizaje mejor, para que esta información nos sirva a futuro y lleguemos a poner en práctica nuestros conocimientos en la industria. Bueno, tenemos el primer tema, que es procesos tecnológicos para la obtención del acero. BOF, horno eléctrico, convertidores Besenber, tomas. Una vez obtenido el arrabio o el hierro esponja, es necesario refinar al hierro para que se transforme en material útil para diferentes objetos o artefactos, o sea, en hierro acero comercial. Principales procesos de los hierros y aceros comerciales. Hornos Besenber. Es un horno en forma de pera que está forrado con refractario de línea ácida o básica. El convertidor se carga con chatarra fría y se le vacía a rabio derretido. Posteriormente se le inyecta aire a alta presión, con lo que se eleva la temperatura por arriba del punto de fusión del hierro, haciendo que éste hierva. Con lo anterior las impurezas son eliminadas y se obtiene acero de alta calidad. Este horno ha sido sustituido por el BOF, que es el horno básico de oxígeno. Y bueno, este es un horno muy parecido al Besenber, con la gran diferencia de que este horno, en lugar de inyectar aire a presión, se le inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura que en el Besenber y en un tiempo muy reducido. También tenemos lo que es un horno de arco eléctrico. Estos por lo regular son hornos que solo se cargan con chatarra de acero de alta calidad. Son utilizados para la fusión de aceros para herramientas de alta calidad, de resistencia a la temperatura o inoxidables. Considerando que estos hornos son para la producción de aceros de alta calidad, siempre están recubiertos con ladrillos de la línea básica. Bueno, algunos procesos de obtención es el rolado, que consiste en pasar un material por unos rodillos con una forma determinada para que al aplicar presión el material metálico adquiera la forma que se necesite. Las ventajas es que el material metálico que se alimenta de los rodillos debe tener una forma determinada. Esta forma se obtiene al colocar en moldes el metal fundido, que será procesado a estos productos, que se les llama lingotes o lupias, y pueden ser secciones rectangulares, cuadradas o redondas. Las desventajas es que los lingotes o lupias pueden tener desde 25 kilogramos hasta varias toneladas. Todo dependerá de para qué se van a utilizar y con qué tipo de rodillos se van a procesar. La colada continua consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol, el que con una válvula puede ir dosificando material fundido al molde. Tenemos la metalurgia de polvos, que se define como el arte de elaborar productos comerciales a partir de polvos metálicos. Tenemos el método directo para fabricar hierro y acero a partir del mineral sin producir arrabio, que en este proceso se mezcla mineral de hierro y coque en un horno de calcinación rotatorio y se calienta a una temperatura de unos 950 grados centígrados. Tenemos que el convertidor,
que aquí el afino de la rabia se efectúa dentro de un gran recipiente revestido de una materia refractaria y con el fondo perforado. La colada a una temperatura de 1300 grados se agrega al convertidor, que se mantiene en posición horizontal que evita el líquido alcance los orificios. El convertidor se endereza y comienza el soplado de aire una vez terminada la carga. Con esto se logra una temperatura de 1600 grados centígrados. Tenemos lo que es el método de soplado, que consiste en introducir un tubo al recipiente justo en la superficie del arrabio, insulfando oxígeno a gran presión que permite una reducción rápida de los componentes, lográndose así un afino en corto tiempo y con buenos resultados de calidad de acero. Y tenemos lo que es el horno eléctrico, que está constituido por un horno recubierto de una bóveda. Es con frecuencia basculante para facilitar el vaciado y la colada. Se emplean hornos de arco independientes, hornos de arco directo con solera, conductora o sin ella, hornos de resistencia y hornos de inducción. Pasamos al siguiente tema, que es los tratamientos térmicos de los aceros. Estos son esencia operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales a temperatura y condiciones determinadas con el objeto de modificar sus características mecánicas. Se trata de variar la temperatura del material sin variar su composición química, con el objetivo de mejorar las propiedades en general de tipo mecánico. Los tratamientos térmicos no varían la composición química del acero o aleación en cuestión. La modificación de las propiedades se consigue con cambios en la estructura cristalina, micrográfica y constitución. Los tratamientos térmicos que normalmente se aplican a los aceros son los siguientes, y bueno, aquí tenemos un mapa que nos dice que es el normalizado, el recocido, el temple y el revenido. El normalizado se aplica en los aceros con el fin de que vuelvan al estado que se supone normal después de haber sufrido tratamientos defectuosos o después de haber sido trabajado en caliente o en frío por forja, laminación, etc. El recocido se persigue ablandar el material para poder trabajarlo mejor. Hay diversas clases de recocidos que se diferencian en la temperatura máxima a que debe calentarse el acero y en las condiciones y velocidades de enfriamiento. El temple es un tratamiento cuya finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero, y el revenido es lo que se pretende mejorar la tenacidad y resiliencia de los aceros templados a costa de disminuir su dureza con resistencia mecánica y su límite elástico. Con este tratamiento se consigue también eliminar o por lo menos reducir las tensiones internas del acero producidas en el temple. Continuamos con el mecanizado y maquinado. Maquinado. Dentro de la industria de manufactura, el maquinado es uno de los procesos más importantes a realizar. Este se basa en remover por medio de una herramienta de corte todo el exceso de material, de tal forma que la pieza determinada sea realmente la deseada. Incluye la deformación cortante del material, creando una viruta. Cuando ésta es removida, queda totalmente expuesta a una nueva superficie. Las máquinas herramientas de mecanizado clásicas son el taladro, la limadora, la amortajadora, la cepilladora, la brochadora, el torno y las fresadoras. El maquinado tradicional, estos procesos se utilizan para conformar partes de material como metales, plásticos, cerámica y madera. El material es un proceso que exige tiempo y desperdicia material, sin embargo es muy preciso y puede producir una tersura de superficie difícil de lograr con otros procesos de formación. El maquinado tradicional se lleva a cabo con el uso de una herramienta de corte que remueve el material de la pieza de trabajo en forma de virutas, con lo cual se le da la configuración deseada. Los procesos para remoción de material se clasifican como tradicionales o con formación de virutas y no tradicionales sin virutas. Continuamos con los procesos de ensamble.
Tenemos los no permanentes, que es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura con el uso de sujetadores mecánicos o adhesivos. Sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones por ajuste a presión. Tenemos los semipermanentes, que es el ensamble mecánico, que son los tornillos, tuercas y pernos. Son sujetadores con roscas internas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno, que con frecuencia se confunde en el su uso popular. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Y un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Tenemos los permanentes, que estos son las partes que se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. Tenemos varios tipos de soldadura. La soldadura por fusión. Estos procesos usan el calor para fundir los materiales en base. En muchas operaciones de soldadura por fusión, se añade un metal de aporte a la combinación fundida para facilitar el proceso y aportar volumen y resistencia a la unión soldada. Tenemos la soldadura de estado sólido, que se divide en soldadura por difusión, que es cuando las partes se colocan juntas bajo presión a una temperatura elevada. Y tenemos la soldadura por fricción, que es un proceso similar al de difusión, solo que la temperatura se obtiene al friccionar las partes a unir. Tenemos igual la soldadura ultrasónica, que esta se realiza aplicando una presión moderada entre las dos partes y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. La combinación de las fuerzas normales y vibratorias produce intensas tensiones que remueven las películas superficiales y obtienen la unión atómica de las partes. Tenemos la selección de métodos de ensamble y bueno, existen solamente dos métodos de ensamble, el método manual y el método mecánico. El manual es aquel en donde la mano del hombre literalmente es parte del ensamblado del artículo. Y el mecánico es aquel en el que la parte involucrada en el ensamblaje es una máquina. Y bueno, aquí tenemos un pequeño mapa mental donde se pueden ver los procesos de ensamble, que son los permanentes, la soldadura, los semipermanentes, los tornillos y pernos, el ensamble mecánico, que es cuando es ensamblado por una máquina, y los no permanentes, que son las abrazaderas y todo ese tipo, y el ensamble manual, que es cuando la mano del hombre pues arma el artículo. Y bueno, continuamos con el siguiente tema, que es la materia prima. La materia prima es materia extraída de la naturaleza que luego de pasar por procesos de transformación se convierte en un bien utilizado para el consumo. Esta transformación le proporciona valor al producto inicial y contribuye con el desarrollo de la economía. Y bueno, tenemos varios tipos de materia prima. La vegetal, que es aquella materia que es extraída de la vegetación, como la madera, las frutas, las semillas, el trigo, las hojas, entre otros. La animal, que proviene de los animales, como las pieles, la leche, la lana, la seda, la carne, entre otros.
La mineral, que es la materia que se origina en la tierra a partir de procesos naturales ocurridos en el suelo, dando como resultado el oro, la plata, el hierro, el cobre, entre otros. Tenemos la líquida o gaseosa, materias como el agua, el oxígeno, el hidrógeno y todos aquellos productos que se encuentran en la naturaleza en estos estados. Y la fósil, materias como el petróleo, los diamantes, el gas natural y aquellas originadas a partir de las plantas y organismos que viven en la tierra. Procesamiento de los plásticos. En la industria de los plásticos participan los manufactureros de las resinas básicas a partir de productos químicos básicos provenientes del petróleo y de sus gases que suelen producir la materia en forma de polvo, gránulos, escamas, líquidos o en forma estándar como láminas, películas, barras, tubos y formas estructurales y laminados. Participan también los procesadores de plásticos que conforman y modelan las resinas básicas en productos terminados. Tenemos lo que es el moldeado por prensa, que es el método más utilizado para producciones unitarias y pequeñas series. Este procedimiento es indicado para moldear resinas denominadas duroplásticos que se obtiene en forma de polvo granulado, para lo cual el molde previamente elaborado según la pieza a conformar, por lo general en macho y hembra, se calienta, se le aplica desmoldante y se deposita en ella la cantidad precisa de resina. Tenemos lo que es el moldeado por prensado en inyección. Al igual que el método anterior, también se utiliza para el moldeo de resinas duroplásticas y en algunos casos los termoplásticos. La diferencia entre estos dos es que la presión necesaria para la polimeración de la resina se realiza en una cámara de caldeo y compresión. En ella previamente es calentada, se aplica el desmoldante y una determinada cantidad de resina en forma de polvo en forma granulada. Cuando la resina se hace plástica, se transfiere al molde propiamente dicho mediante un émbolo en la cámara de caldeo. Por medio de bebederos o canales de transferencia, después de curado el plástico, se abre el molde y se extrae la pieza. Tenemos el proceso de inyección, que es el principal método de la industria moderna en la producción de piezas plásticas. La producción en serie principalmente se moldea termoplástico y para el modelo de los duros plásticos se tienen que realizar modificaciones. Tenemos igual lo que es el termoformado, que es el procedimiento exclusivo para termoplásticos. La resina se proporciona en forma de finas láminas al cual se le calienta para poder conformarlo. Con aire a presión o vacío se obliga a la hoja a cubrir la cavidad interior del molde y adopta su configuración. Se utiliza para la fabricación de diversos recipientes como vasos, copas, pequeñas botellas, todos descartables. La producción es en serie, usándose planchas o láminas del tamaño adecuado para 100 a 200 piezas. Tenemos lo que es la extrusión y esta se usa principalmente para termoplásticos. Es el mismo proceso que el moldeado por inyección. La diferencia es que en la extrusión la configuración de la pieza se genera con el troquel de extrusión y no con el molde como en el moldeado por inyección. Tenemos lo que es la fundición, que este procedimiento se trabaja tanto termoplásticos como duroplásticos en estado líquido por lo general, o en estado granulado o en polvo, para la producción de diversas piezas. La diferencia entre la fundición y el moldeo es que no se utiliza la presión, el calor se utiliza solo para resinas en forma de polvo granulados. La masa se calienta hasta que este fluido se vierte en el molde, luego se cura a temperaturas que varían según el plástico y luego se retira del molde. ¿Qué aporta la ingeniería industrial en los procesos de producción? No solo se trata de crear productos autónomos y autómatas. En una ingeniería, los equipos especializados en gestión de procesos
buscan soluciones de automatización de aquellas tareas menores que se pueden estandarizar. Esta función se aplica tanto a proyectos de empresas multinacionales como las pequeñas empresas de ámbito local. El trabajo de la ingeniería pasa por buscar e insertar herramientas de trabajo que aumenten la productividad y la calidad del ofertado. Lo que aporta una ingeniería industrial a cualquier proceso de fabricación se genera un ahorro de costes, no en vano se optimizan los recursos y las inversiones para maximizar el beneficio propio. Bueno, mi conclusión es que la importancia para la ingeniería industrial de conocer los diversos procesos de manufactura es que el ingeniero al momento de elaborar en la industria debe de estar informado de todos los procesos de manufactura, ya que en todas las empresas se llevan a cabo estos procesos y como tal el ingeniero debe buscar las soluciones más factibles y menos costosas para llevar a cabo este tipo de trabajos, logrando la producción que se le pide diariamente y así cumplir al 100% con su trabajo. Y bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.